Y vamos a iniciar con Historia de México, ¿sí? Pero vamos a hacer algunos elementos donde vamos a jugar bueno, no jugar, sino vamos a tratar de ver un poco más allá de lo ordinario. Y primero, ¿quién está por aquí? Tristán, ¿tú qué diferencia encuentras, Tristán, entre un estado y una nación? Que un ¿Qué es? estado es algo como interno y una nación se podría decir que es como los que lo habitan. Es lo que está dentro de la nación y la nación ya es otra cosa aparte. La nación es como un lugar, bueno, que el estado está dentro de una nación, ¿no? En una nación y tiene diferentes como reglas, pero con la nación son las mismas leyes. Ajá, bien, algo así, bien, correcto. Ahora, fíjense, cuando hablamos de estado, ¿sí? Sobre todo nos referimos a un territorio, a una organización política donde está bien establecido qué le toca hacer a cada persona, a cada grupo, ¿sí? Y hay una cualidad fundamental del Estado. Tiene cuerpos que pueden ejercer la violencia de forma legítima, de forma legal, que es la policía y el ejército, ¿cierto? Cuando hablamos de una nación, estamos haciendo referencia a un grupo o a una palabra, a un término que se identifica como una formación histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que se viene construyendo a lo largo del tiempo y que hace referencia a un grupo de personas, ¿cierto? Que comparten una misma lengua, que se sienten identificados con la misma historia y que sus creencias y sus tradiciones, sus elementos culturales, los aspectos culturales que lo componen, son los mismos. ¿Estamos? Por eso, en el caso de nuestro país, somos un estado, o sea, es el estado mexicano políticamente constituido, pero dentro de este estado, ajá, reconocido, hay muchas naciones, ¿sí? Hay principalmente las naciones originarias o los pueblos originarios que los vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Bien, aquí estamos claros. Ahora, me quedé en Sofía. Sofía, para ti, ¿cómo definirías a la mexicana? Pero, por ejemplo, la mujer mexicana, ¿cómo la defines? Fuerte. Ajá, una mujer fuerte. Said, adelante, Said. Digo que es la definición de México o en sí la mexicana. Sí, sí, tú, ¿cómo defines a México? ¿Cómo Pues crees más que que se nada puede? como un país muy diverso en tanto animales, paisajes, Ajá. culturas, lengua. Es importante lo que estamos mencionando, compañeros y compañeras, porque México no nace sino hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ajá. De hecho que lo mexicano es la fusión, es el conjunto, el mestizaje que va a propiciarse posterior a los procesos de conquista que ya mencionábamos la sesión pasada. No me acuerdo si lo mencionamos o no lo mencionamos. Cuando en la historia nos cuentan sobre la conquista, pues básicamente se centra a la parte de la caída de México Tenochtitlán. Y por supuesto, este fue un momento decisivo en la historia del país, pero no podemos generalizar, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar en esta revisión con la idea firme, la idea fuerte, que México nace hasta
después de la independencia, ¿cierto? Antes no había nación, no había estado, era un territorio habitado por diferentes pueblos, por diferentes naciones, y que obviamente cada pueblo, cada nación, cada grupo humano, cada grupo social tenía que buscar su supervivencia. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, compañeros, compañeras. Sí, maestro. Sí. Bien, entonces vamos a iniciar. El estudio del continente principalmente nos inicia con un par de definiciones. Ajá. Y que nos sirve para ubicarnos geográficamente en la parte de Aridoamérica, ajá, y de Mesoamérica. Habrá ya más adelante, con una visión más particular, un espacio que van a identificar como Oasis América, pero básicamente, y ahorita lo que yo les pediría para comenzar esta exploración, es que nos centremos en Aridoamérica y Mesoamérica. Ahora, ojo, ojo, compañeros y compañeras. Ustedes que se han cultivado y esperemos se sigan cultivando en las aulas, tienen que romper con muchos vicios, con muchas inercias que en la cotidianeidad o en el trato, en la relación, se da como por válido. Punto número uno, no hay registro en las crónicas que hubiera presencia de indios en el continente americano, ¿sí? En el siglo XVI o XVII. Punto número dos, sí, los españoles, los portugueses navegantes, principalmente los europeos, que era la época de las revoluciones geográficas, los descubrimientos geográficos, buscaban rutas de acceso, rutas de mercado, rutas comerciales con la India, con el país, la India. De modo que seguir llamando como indios a los pueblos originarios, pues no, ya no tiene vigencia, ¿sí? Compañeros y compañeras, porque pues hoy sabemos que al territorio, a tierra firme, que donde llegaron las expediciones, pues no eran las Indias. Y ahora les voy a decir lo siguiente, como lo vimos, cada nación tiene una identidad, cada pueblo humano que se constituye tiene una identidad. Es como si de pronto nos quisieran llamar a nosotros de cualquier otro nombre. Si nosotros somos mexicanos, ¿no? Vamos a ponernos muy tricolores, que de pronto cualquiera nos quisiera decir que somos salvadoreños o que somos guatemaltecos, ¿sí? O que somos nicaragüenses, etcétera, etcétera. Pues obviamente algo dentro de nosotros diría, oye, espérate, espérate, yo soy mexicano, ¿sí? Me gusta el mole con pollo, me gustan los mariachis, etcétera, etcétera. Porque algo que se ha fomentado mucho, compañeros y compañeras, incluso desde los especialistas, es que se les sigue llamando indios. Y si nosotros seguimos con esa inercia, estamos arrancando la identidad, estamos arrancando el sentido de unicidad de estos pueblos y estamos metiendo en una canasta a todos los pueblos, todas sus tradiciones, todas sus creencias, todas las relaciones que los pueblos mantienen con el medio ambiente, los estamos homogeneizando y les estamos quitando su carácter individual. Es como si dijéramos, pues todos los chavos del Estado de México quieren irse a estudiar a la escuela para ser maestros. Pues seguramente más de uno en este grupo diría, no, espérate, yo no soy como ellos, ¿no? Yo quiero irme a la prepa, yo me quiero ir al poli, ¿sí? Entonces, en la medida, compañeros, en que nosotros empecemos a identificar estas inercias que vienen desde la escuela, le vamos a tomar un sabor distinto a la historia. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que así como yo puedo formar parte de una familia, por ejemplo, Eliyá, que forma parte de una familia muy amplia, a pesar de que
tienes toda tu familia, cada uno de tus primos, cada uno de tus tíos, cada uno de tus abuelos, tiene intereses, tiene relaciones distintas con el medio ambiente. Tú mismo tienes intereses distintos con tu medio ambiente, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos homologando, seguimos metiendo a todos en el mismo costal, bueno, pues no estamos avanzando en las lecturas sociales y no estamos reconociendo al otro. Y uno de los grandes males que tenemos como sociedad es que no reconocemos al otro, sino que anteponemos nuestra percepción, anteponemos nuestra lectura de las cosas y en segundo término, si no, nunca pensamos en el otro, cómo se va a sentir el otro, ¿sale? Y además, les voy a decir, es más fácil, es mucho más fácil decirles indios que preocuparnos por conocer los nombres y las culturas de los pueblos. Bien, Aridoamérica entonces vamos a identificar como su nombre lo dice, árido. Esta región va a ser característica por ser una zona árida. Si recuerdan estos grandes pueblos, los Cheyennes, los Sioux, Acomas, ¿sí? Los Pueblo, los Apaches, tenían como característica principal ser seminómadas, ¿cierto? O nómadas, iban cambiando sus campamentos de acuerdo a las estaciones del año y sobre todo de acuerdo a un animal que para ellos significaba la seguridad de la especie, que es el bisonte. Armaban sus tipis y los iban moviendo. Bien, en el caso de Mesoamérica, fíjense qué interesante. En el caso de Mesoamérica, que como se puede ver en esta imagen, marcamos una línea, la característica principal es que en esta región hay una presencia muy importante, compañeros y compañeras, de ríos, de grandes ríos. Yo desconozco de qué forma han abordado con ustedes el tema de las antiguas civilizaciones, pero así como se le concede mérito a la civilización egipcia, a los chinos, a los fenicios, a los indios, hoy también en el debate de los historiadores está presente conceder un lugar en estas posiciones a las culturas de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque fueron verdaderamente esfuerzos de organización social, de cohesión social, muy interesantes que muchos rasgos, aunque ustedes no lo crean, se mantienen hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, con esto claro, vamos a avanzar, como les decía, la presencia del gran jefe y hemos sido víctimas de los mensajes de masas, ¿sí? Estas imágenes donde sale el Apache o el Sioux o el Cheyenne, el Cherokee, agitando su onda o agitando su hacha y arrancando cabelleras, pues no responde más que a una intención de mostrarnos características y conductas que estos pueblos no tenían, sino que eran movimientos de defensa a demandas o a intentos que hicieron por exterminar sus pueblos, ¿sí? Para los que conocen bien la geografía de los Estados Unidos, deben recordar que las 13 colonias, las primeras 13 colonias que se instalan, es en esta franja, compañeros, compañeras, en esta franja territorial pegada al Océano Atlántico, ¿cierto? Ya a los que sean ahí muy seguidores de la cuestión geográfica, pues me podrán decir cuál. Lo cierto es que con el paso del tiempo y con una lectura equivocada, una lectura errada sobre el destino manifiesto, estos grupos de colonos comenzaron a emprender una verdadera guerra de exterminio, ¿sí? Contra los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir esta guerra de exterminio? Acabarlos.
En el caso nuestro, en el caso de nuestro territorio, fue una guerra de conquista. No exterminaron a los pueblos originarios, sino que los utilizaron como mano de obra para hacerlos rendir en las haciendas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto, esto es importante porque a ustedes les permite identificar la magnitud de la brutalidad con la que actuaron los colonos, tanto en Norteamérica como en nuestro territorio, ¿sí? Nos vamos a ir un poco rápido, compañeros, por el tiempo. Hay mucha literatura que nos permite acercarnos a estos pueblos, a estas tradiciones, a estas lecturas. Yo les comparto estos dos. Hay otro libro muy bueno que es el libro de los jefes, donde se rescatan testimonios precisamente de los últimos jefes de estos pueblos, cómo los traicionó el gobierno ya de los Estados Unidos, que esta es otra parte de la historia muy interesante, cuando ya existe Estados Unidos como país y México como país, también estos gobiernos van a ser realmente crueles con los pueblos originarios. Y hay otro libro que se llama Pertenecemos a la Tierra, donde se relatan y se rescatan diversos testimonios sobre estos hechos. Muy bien. Vámonos a Mesoamérica. Y en Mesoamérica vamos a encontrar un mosaico de grupos humanos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si tienen oportunidad, busquen la película de Danza con Lobos. Es un testimonio muy interesante sobre estos procesos de exterminio. Bueno, en Mesoamérica ya estamos aterrizando a la parte del territorio que con el tiempo vamos a identificar como México, ¿sí? Como yo les decía, una de las características principales es la presencia de abundante agua. Y esta agua, pues por supuesto, va a ser fértil a la tierra y va a permitir el desarrollo de distintas culturas, de distintas organizaciones. Muchas de estas civilizaciones van a mantener una economía agrícola, una economía no en el sentido económico que hoy le pudiéramos dar, sino que parte de sus actividades principales para subsistir era, por supuesto, el trabajo de la tierra. Sobre todo en la región centro, en la zona centro, va a haber la presencia de la chinampa, y que es este sistema que adaptaron hábilmente para sembrar sobre los lagos, ¿no? Acuérdense que la zona centro principalmente estaba cubierta por el lago de Texcoco, el lago de Chalco, o sea, eran varios lagos que se interconectaban, y entonces la chinampa fue la solución para el aprovechamiento del medio ambiente, ¿no? Va a haber muchos rasgos característicos entre sí, religiones politeístas, y aquí hay que tener cuidado porque la palabra Dios la entendemos nosotros ya a la forma muy cristianizada, muy catolizada, ¿eh? Por supuesto, pues ese es el parámetro. Ahí está cantando mi gallito. Es el parámetro o es el referente que tenemos para acercarnos a esta idea. Sin embargo, no va a ser la misma concepción, y aquí hago el comentario. Todo lo que se comente, compañeros y compañeras, en torno a la creencia o a la religión, pues no es para hacer sentir mal a nadie, ¿no? No va encaminado hacia eso, sino que en estos años, principalmente en estas expediciones o en estos ejercicios de abayazamiento de los pueblos, el nombre de Cristo o el nombre de Dios, pues fue un argumento que
a gente del clero, no necesariamente frailes, que también a conquistadores, encomenderos. Esto les permitió abusar brutalmente, les permitió cometer tal cantidad de violaciones a las personas que pues se tiene que mencionar, ¿cierto? Porque el pretexto para que se pudiera difundir el cristianismo era ideal. Llegaban a una región donde los pueblos tenían creencias en algunas representaciones en piedra, algunas tallas en piedra, tenían ceremonias, tenían danzas, tenían rituales, etcétera, etcétera. Por supuesto, cosas que no se aceptan en la religión católica o ya en la derivación que es el protestantismo, pero que sí eran identificadas con el culto satánico o el culto al diablo, porque pues había ignorancia de lo que en lo que creían los pueblos, ¿sale? La cultura olmeca, de acuerdo con los especialistas, es la primer civilización de la que se tiene registro en Mesoamérica, ¿sí? El rasgo característico pues son estas cabezas colosales. La ubicación geográfica es entre el actual estado de Tabasco, el actual estado de Veracruz, ¿sí? Sur de Veracruz, norte de Tabasco, donde se desarrolló la ciudad de Tres Zapotes y de La Venta. Una primer cultura o una primer civilización con la presencia ya también de la deidad, la personificación de los dioses, o de las deidades en animales, ¿cierto? Y una escena que vamos a ver constantemente va a ser la del jaguar. Va a haber juego de pelota, y se van a comenzar a crear los mitos de creación, jóvenes. A ver, ¿qué es un mito de creación? Una idea de cómo se crea el universo, una idea de cómo se crea el mundo, ¿sí? De cómo es que comienza la historia de la humanidad. Muchas de nuestras culturas, muchos de nuestros pueblos originarios recuerdan estos mitos creacionistas. Sin embargo, con el proceso de conquista o los procesos de conquista, asumieron el mito creacionista del cristianismo, ¿sí? Pero hay regiones donde aún se mantiene vigente el mito previo al proceso de la conquista, ¿no? Pensemos principalmente en las regiones donde no hubo una penetración tan fuerte de los misioneros y que, bueno, pues ya fue una materia que se dejó en esos términos y que permitió a los pueblos mantener con muchísima fuerza sus ideas primarias o sus mitos primarios. Bien, la siguiente cultura que vamos a mencionar es la totonaca, ¿sí? La cultura totonaca es muy interesante, se encuentra en el actual estado de Veracruz, parte de Puebla, ¿sí? Cuetzalan, por ejemplo, en Cuetzalan hay una zona arqueológica que da cuenta de este rasgo totonaco, donde se lleva a cabo también la ceremonia, la danza ritual de los voladores de Papantla, por supuesto en la región de Papantla, donde está la ciudad arqueológica del Tajín, y Tajín era la deidad del trueno, la deidad de la lluvia, a quien estaba
reservada, destinada o a quien ofrecían esta danza ritual, ¿no? Que principalmente se ofrecía como una ofrenda. Miren, es bien interesante porque mucho de lo que hoy se repite en el culto católico, en el culto cristiano, tiene influencia de las celebraciones mesoamericanas. El hecho de la ofrenda, también en Mesoamérica se hacían ofrendas a los dioses, ¿sí? Por eso el proceso de conquista, por eso la asimilación del cristianismo como religión no fue tan compleja, no fue tan compleja en el nuevo territorio. Primero, pues porque era a chaleco, ¿no? O sea, no, no había no había mucha posibilidad de decir, no, yo no quiero creer, ¿no? Pues si oponía cierta resistencia, pues ibas a ser víctima de un castigo severo, e incluso de la muerte, ¿no? Fueron procesos bien difíciles, jóvenes, por eso les decía, pues que no me parece válido, no me parece válido cuando tocamos estos temas, pues ya, ¿no? Decir los nombres y su ciudad importante, ya no, claro que no, porque estos pueblos hasta nuestros días siguen sufriendo abusos, siguen sufriendo discriminación. Por supuesto, la mayoría de los habitantes de los pueblos originarios siguen teniendo los peores salarios, los peores empleos, las peores condiciones de salud, y son ellos los que le dan una raíz muy importante a la construcción de lo mexicano, a la construcción del mexicano. Pero bueno, por eso me detengo un poco. Vean esta fotografía, este es precisamente ahí en Cuetzalan, cómo la danza ritual de los voladores de Papantla, se alcanzan a ver en esta imagen el mástil o el árbol, aquí se ve ya incluso como un tubo, está firme, pero vean este y tiene la figura de un árbol, ¿sí? Porque efectivamente pues, se hacía no en postes diseñados. Y aquí al lado, a mí algo que me parece muy relevante, es un verdadero testimonio, es observar cómo la piedra con la que está hecha la iglesia es exactamente la misma con la que está hecha la zona arqueológica, ¿sí? Si ponen atención, si se dan cuenta, es básicamente esta misma, ¿sí? Bien, la siguiente civilización nos va a llevar al estado de Oaxaca, y Oaxaca desde la época mesoamericana, compañeros y compañeras, va a ser un punto diverso, un punto relevante de pueblos originarios, donde este sitio que se conoce como Monte Albán, Cerro del Jaguar también le conocen de forma interna, estuvo disputado por zapotecos y mixtecos. De hecho, hay una tumba muy famosa de piezas de oro que se encontraron precisamente en esta región, y que su manufactura es mixteca, perdón. Una región de verdad impresionante, muy bonita, muy grande, con grandes elementos culturales. ¿Por qué grandes elementos culturales? Porque hay una zona donde están tallados diversos hechos históricos que sucedieron en la región. Ojalá, lo digo de verdad, que el día de mañana ustedes ya con una solvencia económica y una independencia avalada por los padres puedan conocer todos estos rincones del país, puedan entrar en contacto con la esencia de los pueblos, para que puedan vivir parte de lo que es su México, ¿sí? Estos zapotecos aún hoy viven los descendientes de los zapotecos que se encuentran en diferentes partes del país, ¿no? Miren, por ejemplo, estas son algunas de las máscaras que encontraron
como urnas fúnebres o como ofrendas, perdón, en espacios fúnebres y algunas fotografías de la zona, ¿sí? Muy bien. Sobre Teotihuacán, la cultura teotihuacana sigue siendo un enigma, ajá, porque hoy, precisamente hoy, bueno, he estado revisando un poco más el tema, de acuerdo a los especialistas, pues esta construcción no estaba dedicada al sol, sino a la madre tutelar de la ciudad que tenía que ver con la fertilidad de la tierra. Fíjense qué interesante, ¿por qué? Porque debajo de esta estructura que la mayoría de nosotros conocemos erróneamente como la pirámide del Sol, debajo hay un túnel, ¿no? Hay una vertiente o una línea de especialistas que atribuye la edificación de la ciudad al pueblo ñañú o mejor conocido como otomí. No se puede comprobar, pero lo cierto es que tampoco se sabe mucho de pues, cuál era la cultura teotihuacana. Se le ha llamado así, pero no se sabe, por ejemplo, el nombre de esta ciudad en la lengua en que se construyó, ya que Teotihuacán es el nombre que se le asignó por parte del pueblo mexica y donde la majestuosidad, la perfección de la construcción les indicó a ellos que en un lugar tan perfecto, en un lugar tan bien hecho, seguramente era donde se habían reunido los dioses para darle forma al mundo, ¿no? Al cosmos, al universo como lo conocemos. Teotihuacán y Tula tienen vertientes o posiciones sobre la posibilidad de haber sido la Gran Toyán, este lugar mítico donde vivió Quetzalcóatl, pero bueno, pues tampoco está como muy bien identificado que haya sido Teotihuacán, más bien se inclinan más por la región de Tula, ¿sí? Ya hay una presencia de murales, de pintura mural aquí en Teotihuacán, bien interesante, y que hacen de nuevo referencia al jaguar, ¿sí? Como les digo, la presencia del jaguar va a ser un elemento que se va a repetir. Miren, aquí está. Ahora, hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que no es jaguar, sino es un puma. Acuérdense que en el territorio también hay presencia, ¿no? Y aquí se pueden ver las garras. Vamos, estas pinturas murales muchas veces nos dan información muy relevante, ¿no? En ese tiempo, pues miren, todavía se podía subir a esta estructura. Hoy eso ya no es posible, o bueno, al menos la última vez que nosotros fuimos, ya no tuvimos esta posibilidad. El siguiente pueblo o la siguiente cultura, la siguiente civilización va a ser el tolteca. El rasgo característico de Tula van a ser estas construcciones grandes, los atlantes de Tula, y van a estar orientados en una dirección determinada. También va a haber una figura relevante, el chacmol, y a los toltecas, compañeros, se les va a identificar como los filósofos de Mesoamérica, ¿sí? De hecho, los mexicas cuando van a reescribir su historia, pues ellos se prefieren llamar como descendientes de los toltecas, ¿no? Que eran los más refinados, quienes dominaban más el arte, ¿sí? Y bueno, pues quien no quería ser descendiente de los mejores, ¿no? Y detrás, como les digo, va a estar la presencia importante de Quetzalcóatl, este gobernante mítico que, así como lo dijo Jesús, está en espera de regresar, ¿no? Que eso es, pues miren, eso es bien curioso, ¿sí? Pero hay muchos dioses o muchas deidades o mucho como le quieran llamar,
que le dijo a sus seguidores, a sus creyentes, a su pueblo, que iba a regresar, ¿cierto? Ahí en este video que les iba a poner de una carta que le escriben al presidente de Estados Unidos, hay un elemento donde dice, ¿no? Pues realmente el gran espíritu es todos los dioses en uno, ¿no? No sabemos si cuando colapse todo lo que conocemos, compañeros y compañeras, pues nos vamos a ver frente a un mismo Dios, ¿no? Y esto, pues a muchos les va a dar dolor de cabeza porque han hecho barbaridad y media, supuestamente porque Dios así lo pide. Bien. La presencia de animales, ¿no? Repetimos. Esto es bien interesante, les voy a decir por qué. Porque la relación entre ser humano y fauna, ser humano y flora, ser humano y medio ambiente, hoy está devaluada, tan devaluada que nosotros mismos somos los primeros contaminantes de nuestro medio ambiente. Sin embargo, hubo un momento en la historia de los pueblos originarios que se mantenía un equilibrio de respeto, ¿sí? Un equilibrio en el aprovechamiento de estos animales, porque obviamente también los cazaban, comían, pero era una caza con fines de alimentación, no de colgar cabezas en las paredes o de traer colgando garras, ¿no? O de tener en la casa colgada una piel de algún jaguar o de algún puma, o tener unas botas de cocodrilo, ¿cierto? Entonces, esta relación también comenzó a pervertirse con el ingreso de un sistema de producción brutal que hasta la fecha seguimos padeciendo la mayoría de los seres humanos en el mundo, y es el capitalismo, ¿sí? Pero bueno, ya llegaremos a su momento. Otra gran civilización, gran cultura, es la purépecha. La purépecha, también llamada como Tarasca. Este de Tarasca, pues parece que tenían una deidad que era el dios Taras. Y bueno, eh, es que hay otra idea que dice el doctor Rodrigo Barax sobre por qué Tarascos, pero mejor nos quedamos con esas dos. Los purépechas se van a ubicar en la región de Michoacán principalmente, y hay una lectura que nos comenta que fueron una división de los mexicas que salieron de Aztlán. Como haya sido su mito de origen o su mito creacionista, para la actualidad los purépechas siguen siendo un pueblo vigente, con muchos habitantes, es una lengua que se habla, mantienen sus creencias, sus bailes, tienen una música tradicional que se conoce como la pirecua, y con un trabajo importante artesanal, sobre todo de cobre. Ajá. Esta región de Michoacán, hay una parte que es rica en cobre, y los purépechas ya desde la época de Mesoamérica trabajaban este cobre, ¿sí? Un pueblo interesante. Eh, el pueblo ñañú u otomí, yo les decía que es un pueblo que, de acuerdo a algunos especialistas, ha sido marginado porque los mismos mexicas no simpatizaban con ellos, ¿sí? Tienen una presencia muy grande en el centro del país, muy grande. Los mismos se les puede ver en Toluca, que en Teotihuacán, en Querétaro, cerca de la Huasteca. Vamos, son un pueblo grande, dinámico, que en tiempos mesoamericanos también rivalizaban por el territorio. Hay construcciones, ciudades, sobre todo en los límites de Hidalgo y Querétaro. Hay una ciudad que se llama Pañú, que está hermosísima, ahí cerca de las laderas, y tienen diferentes centros rituales
o centros ceremoniales, no necesariamente físicos, sino mo- momentos donde ellos podían transitar, donde podían hacer sus peregrinaciones para llevar las ofrendas a los puntos donde, de acuerdo a su creencia, se desarrolló la vida, y Peña de Bernal es uno de ellos, ¿no? Hay registro de pintura rupestre, por ejemplo, de estos pueblos. En la parte que a nosotros nos ha tocado conocer, que les digo es este límite entre Hidalgo y Querétaro, hay registro de pintura mural también, donde retrataban la forma de sus vidas, ¿no? Y precisamente, miren aquí, no me acordaba que había colocado unas imágenes, ajá, y bueno, la flora característica de la región también. Sobre los mayas, bueno, pues ya es una de las civilizaciones más nombradas a nivel académico, ¿sí? En muchos espacios. Lo que les puedo decir sobre los mayas es que no eran un pueblo único, sino que son un conjunto de diversos pueblos bien definidos, regionalmente, geográficamente, políticamente, ajá, y que van a mantener una vitalidad muy relevante durante la época mesoamericana, durante el proceso de las conquistas y hasta nuestra actualidad, ¿sí? Geográficamente se ubican en lo que es la península de Yucatán, y bueno, su historia desde la fundación del Xibalba, esta mítica creación de la tierra del faisán y del venado, ¿sí? Es muy interesante la presencia de los cenotes, por ejemplo, también son elementos muy valiosos de los mayas, donde va a haber grandes ciudades en lo que hoy es México, en Guatemala, y van a llegar incluso a Honduras, ¿sí? Tenían relación con otros pueblos también de lo que hoy es Centroamérica, y mantenían relaciones comerciales con los distintos pueblos, ¿sale? Y miren aquí algunas imágenes. Esta es la ciudad de Chichén Itzá, principalmente, eh, el cenote sagrado, y vemos de nuevo la presencia de los chacmol. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de la tradición tolteca? Aquí están la presencia de los chacmol y de los atlantes. Los mexicas, pues, van a ser un pueblo emblemático, no solo por su origen, por su historia, por cómo llegaron al centro, sino por el significado, la construcción que se va a hacer de ellos en el imaginario colectivo. Ajá. Los mexicas evocan a la fuerza del México antiguo. Ojo, México antiguo hasta el siglo XIX, ¿sí? Antes no existía México. Si nosotros logramos, compañeros, quedarnos bien con esa idea, el día de hoy hemos ganado, porque entonces vamos a entender que nadie traicionó a nadie, que aquí los únicos que pervirtieron el lenguaje fueron los europeos, ¿ah? Que los sucesos que estamos por conocer se dieron en una región donde todos los pueblos, principalmente los dirigentes, tenían que proteger sus intereses y después a sus habitantes, cuidar a sus dioses, a sus mujeres, sus niños, sus niñas, ajá, y con la intervención de la intriga, de la mentira, pues bueno, fue que algunos tomaron decisiones de formarse como aliados de estos invasores, ¿sí? Los mexicas son un pueblo de 7 que salen de Aztlán. Aztlán es, miren, si hoy nosotros queremos entender la historia de la humanidad con base en lo que dicen las religiones,
pues nos vamos a entretener, porque todos van a ser cuentos de ficción fantásticos, ¿no? Este, muy interesantes y muy padres. A veces ponderamos más postulados que vienen de fuera que los propios, ¿sí? Yo, por supuesto, ya platiqué con ustedes que pues mi perfil es más de las ciencias sociales. Pues yo creo que existimos y hay que aprovechar el hecho de que estamos vivos, disfrutarlo, cuidarnos, conocer qué pasó antes, eh, en el sentido de que estos mitos, estas historias que le dieron fundamento a los pueblos, pues hoy las podamos leer realmente como lo que son, como historias que sostienen a los pueblos, ¿sí? No tratar de, ¿sí? Decir, no pudo venir de aquí el mundo porque mira, pasas, no, simplemente entender que forman parte de la tradición oral de los pueblos. Y hace poco, ahora que estaba preparando un material sobre el juguete, pues hay juguetes que vienen del Islam, ¿no? Y te cuentan historias del Islam que dices, ay, no, pues esto no pudo haber pasado. Lo mismo, las primeras historias del cristianismo, pues tampoco te lo puedes creer, pero cuando le das un sustento dentro de la tradición oral de los pueblos, toma un carácter distinto y entonces hay que asumirlo, ¿sí? Estos 7 grupos salen de Aztlán. Aztlán es una ciudad mítica, entonces físicamente en realidad no sabemos dónde está. Por lo que dicen los documentos, que tampoco podemos saber qué tan exactos son estos documentos, se cree que Aztlán es hoy una región que se llama Mezcaltitán, en el estado de Nayarit. Sin embargo, en Sinaloa dicen, no, pues acá nosotros también tenemos ese ecosistema. Ajá. En California también dicen, no, pues nosotros también tenemos, no sabemos. El chiste es que es un lugar del norte, ¿sí? Donde salen siete pueblos, y uno de estos pueblos precisamente pues es el pueblo mexica. Aquí hay unas representaciones básicamente del Templo Mayor en el centro de México Tenochtitlán. Está esta cabeza de águila, ¿sí? El Zompantli, que eran estas hileras de cráneos. Está una vista aérea de la Coyotzautli, que la Coyotzautli, recordarán ustedes, por ejemplo, les comparto esto, déjenme ver la hora y ya si quieren con esto nos vamos. En la tradición cristiana, María, la madre de Jesús, se embaraza por una paloma, ¿cierto? Pues a estas alturas decimos no, es eso. Pero si formas parte de esta tradición, lo crees y lo respetas y lo aceptas. Tan es así pues, que el Espíritu Santo es una figura relevante en el panteón católico. Para los mexicas, la mamá de Huitzilopochtli, que es la deidad principal, se embaraza de una forma similar porque estaba barriendo la morada de las deidades y encuentra una bolita de plumas, la guarda en su delantal. Ya ven que pues, ¿no? Muchos tenemos delantales o bolsitas. Se guarda la bolsita de plumas en su delantal y resulta que queda embarazada de Huitzilopochtli, ¿sí? A diferencia de la tradición cristiana, en la tradición mexica va a haber una presencia más bélica, más tendiente a la guerra, porque aparte, pues imagínense, este pueblo se tuvo que hacer guerrero, ya lo veremos la siguiente sesión. Pero son 2 ejemplos de tradiciones, de leyendas, que si las vemos fuera de la idea
dogmáticas y las leemos únicamente como historias, pues nos parecen irreales. Pero cuando las vives, cuando formas parte de estas comunidades, tienen un sentido específico y las aceptamos, ¿sí? Por eso la tradición oral de todos los pueblos es tan valiosa, porque sustenta su identidad, sustenta su patrimonio, sustenta lo que son, ¿sale? Entonces, pues yo le dejo aquí, si les parece bien, para retomar esta sesión la siguiente semana.